Cuando era muy pequeño, bueno, desde muy chiquito me gustaban, por ejemplo, me gustaba andar en bici, me gustaba jugar juegos de mesa, siempre me gustaron jugar juegos de mesa desde muy chiquito. Me gustaban las matemáticas, me gustaban en la escuela las matemáticas. Y bueno, esa es la materia que más me gustaba en general, las matemáticas, ¿no? Era la materia fácil para mí, porque era la materia en la que bastaba compensar un poquito y las cosas salían, mientras que las otras materias había que aprenderse cosas de memoria y eso siempre me costaba mucho trabajo. Las materias que más trabajo, español, sobre todo literatura, por ejemplo, civismo, la odiaba porque había que escribir cosas de la Constitución, pero eso era en secundaria. En primaria en general sí, me gustaban las matemáticas, me gustaba la clase de inglés, no me gustaba mucho la clase de español porque había que aprenderse cosas, te digo, ¿no? Ya en secundaria sí, odiaba yo las clases de civismo, las clases de literatura, las clases de ese tipo de cosas. No me gustaba química, me gustaba matemáticas, me gustaba física. Pues sí, en realidad mi primer contacto con la ciencia como tal fue ya en la secundaria, cuando te enseñan las materias de física, de biología y de química. Me gustaba mucho la química al principio. La física era un poco aburrida, la clase de física de esa época, aunque no era muy complicada. Pero en realidad lo que pasó es que yo empecé a descubrir la astronomía. Encontré libros de astronomía, primero en la biblioteca casa de un amigo, y luego en la biblioteca de la escuela también. Y empecé a leer todo lo que encontraba yo de libros de astronomía, todos libros de divulgación de la astronomía. Había un libro que se llama, muy bonito, que se llamaba El reto de las estrellas, escrito por un británico, Patrick Moore, con ilustraciones muy bonitas del sistema solar y demás. Entonces empecé a leer esas cosas, me empecé a enamorar de esas cosas. Luego me encontré una enciclopedia de Salvat en la escuela que también hablaba de la astronomía y de las estrellas y de las galaxias, entonces esa me la devoré. Entonces realmente fue así, ¿no? Me gustaba la astronomía y luego me empezó a gustar la ciencia ficción. Cuando yo empecé a leer ya por mi lado, sin que fueran libros que te obligaban a leer en la escuela, lo primero que descubrí fue Isaac Asimov. Entonces empecé a leer todo lo que encontraba de Isaac Asimov, que era ciencia ficción, luego de Arthur C. Clarke, y entonces eso me llamó mucho la atención, Ray Bradbury. Entonces a partir de ahí realmente empecé a aficionar con la astronomía sobre todo, y le pedí de hecho a mi papá cuando cumplí 15 años que me regalara un telescopio. Entonces me regaló un telescopio Tasco, de esos que venden en diferentes lugares, hasta los venden hasta en Sanborns hoy en día. En esa época no era tan fácil, pero sí me regaló un telescopio. No era muy grande, era como de 4 pulgadas, una cosa así el tubo y largo. Y con ese pues me salía en las noches a ver los planetas, la Luna, Júpiter, Saturno. Entonces así fue como me empecé a acercar realmente a la ciencia, ¿no? A partir de la secundaria. Pues eso fue un poco más complicado. Ya en preparatoria que tenía que decidir qué hacer, en realidad como me llamaba la atención la astronomía, aunque no era lo único que me llamaba la atención, pero me llamaba la atención la astronomía, en algún momento vine en quinto de preparatoria a la UNAM, a la Facultad de Ciencias, a preguntar qué tenía uno que hacer para estudiar astronomía. Y básicamente me dijeron que la carrera de astronomía no existe, que había que estudiar física, que hay que hacer la carrera de física, y una vez que uno hace la carrera de física ya se puede uno especializar haciendo posgrados y demás para irse al área de la astronomía. Entonces esa fue como mi primera opción. Pero te digo, no era lo único que me gustaba. A mí me gustaba en la preparatoria mucho escribir. Yo escribía cuentos, escribía poemas, escribía cuentos de ciencia ficción. Y entonces eso era una cosa que me llamó la atención. Entonces también en algún momento pensé quizá estudiar literatura. Y también me gustaba mucho la arqueología. Yo cuando tenía la oportunidad de ir a las pirámides o ir a las ruinas mayas, etcétera, me emocionaba muchísimo. Entonces también me gustaba la arqueología. Entonces también dudé sobre estudiar física o literatura o arqueología incluso. Entonces fui a preguntar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia también qué se tenía que hacer para inscribirse, ya cuando estaba en quinto de prepa. Pero finalmente ganó la física. Ganó sobre todo, te digo, la astronomía. Mi interés era la astronomía. Entonces ganó el irme por ese camino y entonces entré a la Facultad de Ciencias de la UNAM eventualmente. Pues uno va cambiando de opinión. Cuando entré a la facultad, los primeros 2 semestres uno lleva puras materias obligatorias que son un poco repetir lo que ya se supone que tenías que haber aprendido en la prepa. O sea, cálculo, lo que llaman aquí cálculo 1 y cálculo 2 es el mismo temario que llevas en la prepa. Entonces lo repites, y las clases de física pues eran la física de prepa otra vez. El primer año es un poco aburrido. Ya a partir del segundo año ya empiezas a poder tomar materias optativas. Entonces yo dije, voy a tomar materias optativas de astronomía, y sí empecé a tomar materias optativas de astronomía, empecé a conocer a los astrónomos, pero me di cuenta que había cosas que no me gustaban de la astronomía y otras cosas que me llamaban la atención de la física teórica. En particular, me di cuenta que en México mucho de lo que se hace en astronomía
para mí me resultaba aburrido. Yo cuando quería ser astrónomo, yo decía, ay, agujeros negros, galaxias, etcétera. Y veía que, bueno, los astrónomos bien miden la composición del medio interestelar, que está bien, me parece que es muy importante que se sepa, pero a mí eso no me llamaba la atención. No me llamaba la atención ver qué había en el medio interestelar, me llamaban la atención los agujeros negros, me llamaban la atención las galaxias, la gran explosión. Entonces ahí como que me fui desencantando un poco de la astronomía observacional. Me di cuenta que además ni siquiera van a los telescopios realmente a ver así con el ojito, sino que todo se hace por computadora. Entonces dije, no, esto no es lo que yo pensaba. Entonces me fui desencantando de la astronomía como tal, pero me fue gustando cosas de física teórica. Me llamó mucho la atención la mecánica cuántica durante un tiempo. Las interpretaciones de la mecánica cuántica, el mundo subatómico. Conocí a un profesor, Luis de la Peña, que dio un curso muy bonito, creo que todavía lo da, de mecánica cuántica. Entonces ahí me encantó la mecánica cuántica. Por otro lado también empecé a aprender relatividad. De hecho yo ya había leído libros de relatividad desde la prepa. Había leído un libro que se llama ¿Qué es la relatividad? De Einstein mismo, y había leído algunas cosas de divulgación de relatividad. Entonces también eso me llamaba mucho la atención. Entonces ya hacia el final de la carrera tenía como dos áreas de la física que me gustaban mucho, la mecánica cuántica por un lado y la relatividad por otro, y ya me había alejado de la astronomía. Ya había decidido que en realidad el trabajo de un astrónomo observacional no era lo que realmente me llamaba la atención. A mí me gustaba mucho más jugar con las ecuaciones, ¿no? Hacer ecuaciones en papel, deducir cosas en papel, eso me parecía muy bonito, y estas teorías nuevas me llamaban mucho la atención. También tenía otro interés que también viene desde la secundaria. Cuando yo estaba en secundaria, en mi escuela, que era una escuela privada en la Ciudad de México, y yo estaba en tercero de secundaria, compraron una primera computadora personal. Te estoy hablando de 1979. Entonces compraron una computadora que era una Ohio Scientific, era una computadora que tenía 4 kilobytes de memoria, que se conectaba a una tele blanco y negro. El gabinete era de madera, para que te des una idea, el gabinete de lo que sería hoy una PC era de madera, con su teclado, se conectaba a una televisión en blanco y negro, tenía 4 kilobytes de memoria, pero nos enseñaron a programar a muy poquitos. De hecho, en ese momento la escuela, como era una sola computadora y era como un programa piloto, eligieron a alumnos de preparatoria y de tercero de secundaria, eligieron como a 6 alumnos en total. O sea, dijeron, ¿quiénes son los mejores alumnos en matemáticas y estas cosas de cada grado? Desde tercero de secundaria hasta sexto de prepa. Y entonces eligieron a 6 personas y nos pusieron en un grupito a enseñarnos programación. Entonces yo aprendí programación BASIC, lenguaje BASIC, cuando estaba en tercero de secundaria, en una computadora muy viejita. Entonces siempre me llamó la atención la programación. Cuando entré a la facultad vi dónde podían aprender programación. Entonces me enteré que en lo que hoy se llama la DGTIC, la Dirección General de Telecomunicación e Información, que antes era simplemente la Dirección de Cómputo Académico, ahí daban cursos de programación. Entonces me metí a cursos de programación en la tarde a aprender a programar en Fortran. Entonces, para el final de la carrera, pues me interesaba la programación, me interesaba la relatividad, me interesaba la mecánica cuántica. Y en ese momento me fui por la mecánica cuántica. Hice una tesis de licenciatura con Luis de la Peña y Ana María Cheto sobre una cosa que se llama la electrodinámica estocástica, que es una interpretación de la mecánica cuántica, asumiendo que básicamente los fenómenos cuánticos se deben a interacciones de las partículas con un campo de electromagnético de fondo. Entonces eso hace que todo sea aleatorio y demás. Entonces esa interpretación me pareció muy bonita. Todavía me gusta a la fecha, aunque no trabajo en eso. Pero en eso hice mi tesis de licenciatura. Y por eso me fui más hacia la física teórica. Hice la licenciatura aquí en México, hice mi tesis en mecánica cuántica. Luego me metí a la maestría también aquí en la UNAM, en México. Y en la maestría, yo ya había tomado cursos de relatividad en la facultad, pero en la maestría tomé un curso de relatividad muy bonito que me gustó mucho, que lo dio el profesor Eduardo Najmad, que también es investigador aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares. En esa época Eduardo acababa de regresar de hacer su doctorado en el extranjero. Había hecho su doctorado, me parece que en Cambridge, y regresó y dio un curso. Yo tomé el curso en la maestría y me encantó. Me gustó mucho el curso, me gustó mucho el formalismo de la relatividad general, la idea de que todo es geometría. Eso me enamoró de la relatividad general. Entonces ahí decidí que yo iba a dejar la mecánica cuántica ya por la paz y me iba a dedicar más bien a la relatividad. Y entonces me acerqué a mi profesor, a Eduardo Najmad, y le dije, oye, yo quiero hacer un doctorado en esto y me gustaría hacer un doctorado más en el extranjero y de preferencia en el Reino Unido, porque yo hablo inglés. No hablo francés ni nada de eso, pero sí hablo inglés. Entonces, pues quiero ir al Reino Unido, a Inglaterra.
Entonces él me dijo, bueno, estaba padrísimo, yo hice mi doctorado en el Reino Unido, entonces yo te puedo contactar con el que fue mi asesor de doctorado, que es el profesor Bernard Schutz, que vivía de hecho en la ciudad de Cardiff, que está en el país de Gales. Entonces me dijeron sí, que venga, pero que consiga una beca de su país. Conseguí la beca, me fui para allá. Y entonces allá me iba a dedicar a hacer el doctorado en agujeros negros y en particular en simulaciones numéricas, simulaciones computacionales de agujeros negros, que eso combinaba muy bien mis intereses en la relatividad, en los agujeros negros y en la programación. Me gustaba programar y entonces esto lo combinaba muy bien. Ya estando allá, esta idea que me ha hecho famoso no tenía nada que ver con mi doctorado, se me ocurrió simplemente un día en la tarde viendo un programa de televisión de ciencia ficción. Era una idea de cómo quizás poder viajar más rápido que la luz. No es una ecuación, es un modelo matemático de cómo deformar el espacio-tiempo de manera que nos permitiría en principio viajar más rápido que la luz. La idea es muy sencilla, está basada en la expansión del universo. Todo el mundo ha oído hablar de la expansión del universo, que la conocemos desde hace pues, ya casi 100 años, desde los 20 del siglo pasado. Sabemos que el universo se expande, sabemos de la gran explosión. Lo que entendemos a nivel teórico, luego la gente a lo mejor no lo entiende bien, porque el nombre es muy malo. El nombre de la gran explosión es un nombre que además es peyorativo. O sea, la gente inventó ese nombre para burlarse del modelo, no por otra cosa, nada más que ahora ya lo usamos, ¿no? Pero da la idea de que hubo una explosión por aquí y todo salió volando. Y no es así para nada, no tiene nada que ver con eso. Lo que ocurre es que en la expansión del universo las galaxias esencialmente están prácticamente sin moverse en donde viven, se mueven muy poquito, pero el espacio se estira, el espacio entre las galaxias se estira, se expande. O sea, no es que se muevan las galaxias alejándose de un punto central, es que el espacio se estira. Y entonces este estiramiento del espacio en principio puede ocurrir a cualquier velocidad. De hecho, hay una ley que se llama la ley de Hubble que nos dice que mientras más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. Y esto es cierto, lo medimos. Y entonces la pregunta natural que uno puede hacerse es si una galaxia está lo suficientemente lejos, ¿se podrá alejar de nosotros más rápido que la luz? La respuesta es sí. De hecho, eso ocurre y a esa distancia le llamamos el horizonte cosmológico. Y entonces la siguiente pregunta, ¿y esto no viola la relatividad? La respuesta es no. De hecho, esto es una consecuencia de la relatividad, esto es una predicción de la relatividad. El espacio se puede expandir de manera que sea la expansión más rápida que la luz y esto no viola nada. Entonces me ocurrió la idea, bueno, en lugar de expandir todo el espacio, ¿qué tal si hacemos una expansión del espacio chiquita detrás de una nave espacial, que se expanda el espacio atrás de la nave? Y eso lo aleja a la nave de lo que le queda atrás. Y al mismo tiempo que se comprima el espacio enfrente de la nave y esto lo acercaría a lo que le queda enfrente. Una contracción y una expansión, digamos, opuestas. Y en medio de esta como burbuja, que no pase nada para que la nave esté muy tranquilita, ¿no? Y esta fue la idea que se me ocurrió y simplemente lo que tuve que hacer es ponerle matemáticas, ¿no? Entonces, con esta idea describí la geometría que tendría que tener el espacio-tiempo para que esto fuera correcto y esta geometría, este modelo de esta expansión y contracción del universo es lo que publiqué ya en 1994, ya hace bastante. Este fue mi primer artículo científico, no tenía nada que ver con mi doctorado. Pero bueno, lo publiqué y la gente le pareció interesante. Es el único artículo que he publicado en ese tema. O sea, a la fecha tengo como 60 artículos científicos y solo he publicado uno en ese tema y fue el primero. Y nunca he vuelto a trabajar en eso. La gente me sigue llamando por eso y me siguen pidiendo charlas sobre eso, pero en realidad no es un tema en el que yo trabaje, ¿no? Yo, hice un artículo y ya lo dejé por la paz. Pero mi trabajo, mi doctorado no era eso y mi trabajo de investigador tampoco nunca ha sido eso, ¿no? Sí me siento orgulloso en el sentido que creo que es una idea bonita. La gente le ha llamado la atención, tiene muchas citas, sí me siento orgulloso. Nada más que a veces cae un poco gordo que la gente solo quiere saber de eso cuando te digo es uno de 60. Los otros 50 y muchos pues no tienen nada que ver con eso y no es realmente mi trabajo de investigación. Y la gente me pregunta si creo que es posible, y creo que lo más probable es que no sea posible viajar más rápido que la luz, aunque eso los desilusione un poco, pero creo que lo más probable es que no sea posible porque este modelo que presenté tiene muchos problemas, ¿no? Tiene problemas de la cantidad de energía que se requiere, el tipo de energía que se requiere, etc. Entonces hay toda una serie de problemas que se conocen sobre este modelo. Pero de todas maneras es una idea que fue en ese momento muy interesante y que ahí está, ¿no? Digo, no sé si alguien en el futuro encuentra una manera de hacerlo más práctico, pero de momento simplemente es una idea bonita, ¿no? Bueno, sí, yo estuve muchos años fuera. Me fui a hacer el doctorado al Reino Unido, a la ciudad de Cardiff, y luego me quedé a hacer un postdoctorado ahí mismo, entonces estuve 6 años en el Reino Unido. Luego me ofrecieron una plaza de postdoctorado, un postdoctorado, digamos, avanzado
en el Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, en Alemania. Entonces me fui a Alemania, a la ciudad de Potsdam, que está al ladito de Berlín, ahí estuve 5 años. Y al final de ese tiempo ya tenía yo el gusanito de qué hacer, ¿no? Cuando uno termina los postdoctorados, uno siempre dice, bueno, ahora ¿dónde voy a conseguir un trabajo permanente? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis planes? Entonces, a mí en ese momento se me hicieron ofertas en una universidad en Estados Unidos, en Luisiana, porque parte de mi grupo en Alemania se iba a mudar para allá, junto con el jefe del grupo, entonces me hicieron la oferta de irme para allá. Pero yo no estaba muy convencido. Yo sentía que en Estados Unidos hay 100 universidades de buen nivel, si no es que más. Y en esas 100 o más universidades hay miles de investigadores. Y entonces dije, bueno, si voy a Estados Unidos, ¿va a haber dinero para hacer investigación? Sí. ¿Voy a tener dinero para viajes? Sí. ¿Voy a tener dinero para computadoras? Sí. Probablemente voy a publicar muchos artículos porque voy a tener mucha gente trabajando junto conmigo en el mismo grupo, pero voy a ser uno entre miles. Entonces siento que aunque publique muchos artículos, no voy a tener un impacto más allá en la sociedad. La gente no me va a conocer porque, digo, voy a ser uno entre miles. En cambio, en México, que es mi país de origen, donde está la UNAM, donde yo había estudiado, además ahí está mi familia vive en México, mis padres viven en México. Dije, en cambio, regreso a México, estoy más cerca de mi familia y además en México voy a estar en la UNAM, que es la mejor universidad del país, suponiendo que me hubieran dado una plaza, pero te comento sobre eso. Entonces dije, la UNAM es la mejor universidad del país, aunque voy a tener menos recursos, probablemente menos dinero y menos estudiantes, que a lo mejor quiere decir que eso voy a publicar menos, pero creo que voy a tener un impacto más fuerte en la sociedad mexicana del que tendría en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en México no sería uno entre miles, sino sería uno entre docenas, si acaso, y a lo mejor podría yo tener un impacto más allá, sobre todo en la juventud mexicana, y que la gente sepa quién soy y tener más influencia en lo que pasa en el país. Y en ese momento tuve la suerte de que ya, estoy hablando del año 2000 más o menos, 2 investigadores mexicanos fueron a visitar al Instituto Max Planck, donde yo estaba, en Potsdam. Uno es el doctor Darío Núñez, que trabaja aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares, y otro es el doctor Tonatiu Matos, que trabaja en el CIMBESTAF. Los dos trabajan en cosas de relatividad. Los dos fueron a visitarme allá, conocieron lo que yo estaba haciendo y a los dos les pareció muy interesante. Y los dos dijeron, vamos a regresar a México a ver si te conseguimos una plaza. Entonces, tanto en la UNAM como en el CIMBESTAF, ¿no? Entonces, en ese momento yo no sabía qué iba a pasar, pero resulta que la plaza en la UNAM sí se materializó más rápido. Y en algún momento me contactó el doctor Núñez y me dijo, ¿sabes qué, Miguel? Si hay una plaza en México, podríamos contratarte en el Instituto de Ciencias Nucleares, ¿te interesa venir? Y yo le dije, sí, claro, me interesa. México es la UNAM. Y yo había estado en el Instituto de Ciencias Nucleares unos meses como estudiante. De hecho, cuando yo hice la tesis de licenciatura y luego la maestría, estuve en el Instituto de Física como estudiante, porque era yo estudiante asociado al doctor Luis de la Peña y a la doctora Ana María Cheto, que están en el Instituto de Física de la UNAM. Pero los últimos meses, como había yo decidido hacer mi doctorado en relatividad general y tenía este apoyo del doctor Eduardo Najmat, que estaba en el Instituto de Ciencias Nucleares, él me dijo, ¿sabes qué? Si yo te apoyo y te vamos a pedir una beca a través del Instituto de Ciencias Nucleares, pues tienes que estar aquí, no puedes estar en física, en el Instituto de Física. Entonces yo había estado aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares como 6 o 7 meses de estudiante, estoy hablando de 1990. Y entonces cuando me dijo el doctor Núñez, pues puedes regresar y te podríamos dar una plaza en el Instituto de Ciencias Nucleares, pues dije, sí, está padrísimo. Yo ahí fui estudiante un tiempo, entonces me vine con mucho gusto y llegué aquí en febrero del 2002. Me incorporé al Instituto de Ciencias Nucleares en febrero del 2002, teniendo la idea de seguir haciendo mi trabajo en lo que llamo relatividad numérica, que es esta simulación numérica de sistemas astrofísicos como agujeros negros y eso. Venía aquí a seguir trabajando, investigando en eso, a lo mejor tener un grupo, junto con el doctor Núñez y otras personas, hacer un grupo de investigación, tener estudiantes, y bueno, seguir haciendo este trabajo e inaugurar esta área que es la relatividad numérica, que en ese momento no se hacía en México, nadie la hacía en México. Hoy ya somos varios, hoy ya yo creo que seremos más de 10 personas en el país haciendo este tipo de cosas, pero en ese momento yo era el primero. Entonces me parecía importante inaugurar esta área en México y trabajar en la UNAM, ¿no? Entonces esas fueron un poco las razones y lo que yo pensaba al llegar aquí en el 2002. Abrir el área de estudios en relatividad numérica y formar un grupo con otros colegas y con estudiantes y empezar a trabajar en esta área que en México era muy novedosa, el área de la relatividad numérica, el estudio de simulaciones numéricas de agujeros negros, formación de agujeros negros, emisión de ondas gravitacionales,
Es el tipo de trabajo que sigo haciendo a la fecha. No es algo que yo hubiera pensado al principio. Si tú me hubieras preguntado en el 2002 o incluso en el 2005, si yo hubiera querido ser director del instituto, te hubiera dicho que claro que no, que ni loco. Pero las cosas no se dan así. Un poco la vida lo va llevando a uno por diferentes caminos. Yo tuve la oportunidad con el doctor Alejandro Frank, que fue el director a partir del 2004. Él me ofreció primero ser el coordinador de docencia del instituto. Sí, lo pensé mucho porque sí era bastante trabajo, pero pues dije, bueno, esto me va a acercar más a los estudiantes, voy a tener más idea de qué pasa, entonces acepté ser el coordinador de docencia primero del instituto. Cuando llegó el 2008, que el doctor Frank terminaba su primer periodo como director y se estaba postulando a un segundo periodo, de hecho, primero me llamó el entonces secretario académico del instituto, el doctor Jorge Hirsch. Un día, completamente por sorpresa, me llamó y me dijo, oye Miguel, sabes que viene el cambio de director y Alejandro Frank se está postulando para un segundo periodo. Le dije yo, qué bueno, a mí me llevo muy bien con Alejandro, qué bueno, ojalá se reelija. Me dice, bueno, sí, pero qué bueno que lo dices, te lo agradecemos, pero necesitamos candidatos. O sea, no puede haber una elección sin candidatos, necesitamos buenos candidatos, gente que sea respetada en el instituto, y que se postulen también, y para que haya una competencia. Y yo le dije, bueno, ok, está bien. Dije, pero si yo me postulo, lo voy a hacer lo mejor que pueda. O sea, no me voy a postular simplemente diciendo me postulo de relleno, sino que yo voy a hacer el mejor papel porque yo no puedo postularme y hacerlo mal, ¿no? O sea, si me postulo, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Me dijo, sí, lo entendemos, esto queda claro, pero bueno, por favor, postúlate porque sí tiene que haber candidatos. Sí me postulé y en ese momento hice lo mejor que pude, pero en ese momento era claro que era muy probable que el doctor Alejandro Frank obtuviera un segundo periodo y fue lo que ocurrió. La Junta de Gobierno de la UNAM eligió al doctor Frank para un segundo periodo, pero yo había hecho un buen papel. Y de hecho le habían comentado en la Junta de Gobierno al doctor Frank que yo había hecho un muy buen papel. Entonces el doctor Frank decidió nombrarme como su secretario académico. Bueno, me lo propuso, también me tomó por sorpresa porque yo pensaba, bueno, ya terminó la elección, el doctor Frank se repitió y yo ya me voy a mi cubículo a seguir trabajando, pero recibí la llamada del doctor Frank y luego me invitó a su oficina, me dijo que quería proponerme ser el secretario académico. Si al principio le dije, déjame pensarlo porque esto es muchísimo trabajo, yo no sé. Pero después de un tiempo y de hablarlo con mi esposa y de decidirlo en familia y ver las posibilidades que esto me podría abrir, decidí tomar el puesto de secretario académico. Entonces fui secretario académico durante 4 años en este instituto. Y ahí aprendí mucho del instituto, de todo el mundo, de todo lo que hacen todos los investigadores del instituto, todos los proyectos que se hacen en el instituto. Tuve la oportunidad de participar desde luego en el Consejo Interno, en muchos otros órganos. Y entonces dije, bueno, esto está muy interesante, aprendí mucho. Y en el momento en que ya el doctor Frank terminó su segundo periodo, que ya no podía volverse a postular para un tercer periodo, porque las reglas de la UNAM no lo permiten, pues en ese momento ya resultaba natural para mí postularme como candidato a la dirección, porque ya tenía toda esta experiencia en la Secretaría Académica, había aprendido mucho sobre el instituto. Y entonces pues decidí postularme y pues sí, quedé como director y estuve de director 2 periodos, durante 8 años fui el director del instituto, ¿no? Pero te digo, es un poco por donde va llevando la vida, ¿no? O sea, no era una cosa que yo hubiera pensado los primeros años que estuve en el instituto, pero después pues me fue llevando el caminito y decidí que era una buena oportunidad, ¿no? Como director yo tenía varios objetivos. Uno, desde luego, era fortalecer la planta de investigación, tratar de tener más investigadores en áreas prioritarias del instituto, apoyar a las áreas que ya estaban funcionando muy bien. En el instituto teníamos proyectos que funcionaban muy bien, entonces apoyarlos, pero también hacer crecer otros proyectos. Por ejemplo, el departamento de química no había crecido en mucho tiempo, apoyarlos a que crecieran un poco, tener más investigadores en el área de gravitación, apoyar a que hubiera más mujeres investigadoras. Había muy pocas, sigue habiendo pocas, pero bueno, yo traté de que hubiera un poco más, conseguir diferentes plazas en diferentes áreas prioritarias. Por ejemplo, en el caso de investigación en ondas gravitacionales, investigación en cosmología, que no se hacía, apoyar mucho, por ejemplo, la creación el laboratorio de instrumentación espacial, que en ese momento apenas como que era un proyecto. Yo también estaba muy interesado en que eso creciera y bueno, ha crecido muchísimo afortunadamente, pero también tenía yo la idea de apoyar la comunicación de la ciencia. El instituto fue pionero en la UNAM, junto con el Instituto de Astronomía, fueron los 2 primeros institutos en toda la universidad en crear un área de comunicación de la ciencia, comunicación y divulgación de la ciencia. La creó primero el doctor Frank, no fui yo el que la creó. El segundo periodo el doctor Frank creó esta nueva área y contrató a una persona ahí.
pero yo quería que esto creciera. Para mí era muy importante hacer comunicación de la ciencia. Los grandes institutos del mundo, si uno va a la NASA, si uno va a Harvard, si uno va a otros lugares, tienen un área de comunicación muy fuerte y muy importante, pero consideran que es importante darle a conocer al público el trabajo que se realiza en estas instituciones. En la UNAM se hacía poco. Tenemos una Dirección General de Divulgación de la Ciencia, pero está muy centralizada y muy dedicada a otras cosas, o sea, a los museos y demás. Como que no había información de lo que se hacía en los institutos individuales. Entonces aquí se había empezado, el doctor Frank, te digo, lo inició y lo impulsó, pero apenas estaba en pañales y yo quería darle mucha más impulso a esta área. Entonces era otra de mis prioridades, ¿no? La comunicación de la ciencia, crear un área fuerte de comunicación de la ciencia en el instituto. Yo creo que en eso fuimos muy exitosos. De hecho, fuimos tan exitosos que otros institutos empezaron a copiar el modelo. Y hoy en día ya casi todos los institutos de la UNAM tienen un área de comunicación. Pero en ese momento era como totalmente novedoso. Te digo, nada más era el Instituto de Astronomía y nosotros. Y en el caso del Instituto de Astronomía era más natural y más fácil, porque de alguna manera la astronomía es muy sexy, ¿no? O sea, fotos de planetas y fotos de galaxias, y eso llamaba mucho la atención. En cambio, para nosotros era un poco más complicado, ¿no? ¿Cómo le enseñas a la gente pues, que estamos irradiando materiales, que es el irradiador, que estamos trabajando en moléculas, en películas de moléculas, que estamos trabajando en partículas elementales? Era un poco un reto más difícil, pero creo que lo pudimos llevar a cabo con mucho éxito, afortunadamente. Ahora ya me regresé a mi cubículo a hacer mi trabajo de investigador, pero el trabajo de un investigador, de un profesor universitario, es mucho más que solo hacer investigación. O sea, uno quisiera dedicarse a veces tiempo completo a la investigación, no se puede. Creo que los únicos que dedican 100% de su tiempo a hacer investigación son los estudiantes de doctorado y los postdoctorantes, si acaso. Pero ya un profesor o un investigador dedica buena parte de su tiempo a hacer otras cosas. Tenemos que dar clases, por ejemplo. Yo doy clases todos los semestres en la Facultad de Ciencias. Tenemos que asesorar estudiantes, no solo darles clases, sino asesorar tesistas. Yo tengo un grupo de tesistas, tanto de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces hay que asesorarlos, hay que apoyarlos para desarrollar su tesis, proponerles proyectos, revisar lo que están haciendo. Hay que participar en muchas actividades de la universidad, comisiones dictaminadoras para evaluación de diferentes áreas de la universidad, incluso la evaluación de personas que piden promociones y demás. Todo eso lo tenemos que hacer. Y bueno, tenemos que conseguir proyectos, fondos del CONACYT o de la UNAM para comprar equipo, para poder tener viáticos, para asistir a congresos. Todo esto toma tiempo. Entonces hay muchas actividades que hay que hacer. Y además pues yo sigo cuando puedo haciendo comunicación de la ciencia, doy charlas de divulgación cuando me las piden. He escrito artículos de divulgación, he escrito un libro de divulgación recientemente. Entonces también eso es parte de la actividad que llevo a cabo hoy en día. La docencia es muy importante, porque es la manera en la que tenemos nuevas generaciones de científicos, ¿no? Entonces creo que es una cosa muy importante. También es una obligación que tenemos como investigadores, dar clases. Entonces yo les doy clases con mucho gusto. Me gusta dar clases a nivel de licenciatura, doy clases de relatividad prácticamente todos los semestres. A veces no cuando tengo un semestre complicado por otros asuntos, pero prácticamente todos los semestres doy el curso de relatividad en la Facultad de Ciencias. Y me gusta pasarles a los estudiantes enseñarles esto que sabemos de la naturaleza para que ellos a su vez eventualmente puedan ser investigadores y puedan también enseñarle a las siguientes generaciones, ¿no? Es una actividad que hay que realizar, ¿no? Que las nuevas generaciones de científicos se puedan formar y aprender lo que ya sabemos, y entonces más adelante a lo mejor ellos aportar algo nuevo, ¿no? Necesitamos más científicos en México. Yo creo que es muy importante. En México hay pocos científicos. O sea, si uno toma en cuenta las cifras, por ejemplo, del CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores, no llegamos a 40,000 científicos en el país. Y considerando que somos 120 millones de habitantes, pues es un número muy reducido. E incluso países, digamos, similares a nosotros tienen muchos más científicos. Brasil, que es un país también, digamos, similar a México, un poco más grande, pero similar, tiene por habitante, tiene como 3 o 4 veces más científicos por habitante que México. Si nos fijamos en España es peor. En España pueden tener 7 o 8 veces más científicos por habitante que México, y no tendrían, digamos, Estados Unidos, o sea, pueden tener 20 o 30 veces más científicos por habitante en México. Entonces tenemos muy pocos científicos en México. Entonces si les interesa la ciencia, adelante, necesitamos científicos. No se crean que no hay trabajo, sí hay, y además también de alguna manera hay que presionar, ¿no? Mientras más seamos, más presionamos para que se abran más plazas en las universidades o en los centros de investigación o incluso en la industria privada, que en México no está acostumbrada a contratar científicos, pero en otros países sí contratan muchos científicos, y creo que es una de las razones por las que ellos desarrollan tecnología y nosotros no, porque ellos tienen a los científicos y los contratan. Entonces yo creo que si les interesa la ciencia, adelante. Sí es una carrera de largo aliento, eso sí hay que saberlo.
ser científico toma muchos años. No es nada más hacer la carrera, hay que hacer un posgrado, hay que hacer una maestría, hay que hacer un doctorado, luego hay que hacer postdoctorados, o sea, toma tiempo y requiere mucho esfuerzo, pero al final yo creo que es algo que es muy satisfactorio, porque aunque es mucho esfuerzo, uno al final está haciendo lo que a uno le gusta, está haciendo algo que a uno le interesa. Además, cuando uno es un investigador, un profesor, uno en realidad no tiene jefe, que también es muy bonito, ¿no? O sea, el director del instituto no viene a decirte, tú tienes que hacer tal cosa, no es cierto. El director del instituto está más bien para apoyar las investigaciones que se hacen aquí, y uno como investigador tiene enorme libertad de decidir qué es lo que quiere investigar y cómo hacerlo. Entonces eso también es muy satisfactorio, el poder trabajar en cosas que te interesan, que te gustan, sin que nadie te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer, y aprendiendo sobre la naturaleza. Entonces, si les interesa la ciencia, adelante, pero sí que sepan que es una carrera que toma tiempo. Eso fue una cosa que hacía yo nada más en la prepa, no he vuelto a escribir poemas desde entonces. Pero libros de divulgación sí publiqué uno el año pasado, junto con Sergio de Régules, que fue mi autor, que publicamos un libro que se llama Surfear el espacio-tiempo, que es un poco biográfico, habla sobre todo de mi trayectoria como investigador. Fue una propuesta del editor, el editor de la empresa Penguin Random House, se acercó a nosotros porque estaba interesado en hacer libros sobre científicos mexicanos, ¿no? Y entonces creo que es ahora el único que ha salido, pero bueno, la idea era hacer toda una colección sobre diferentes científicos mexicanos. Se acercó él a Sergio de Régules, que es un divulgador muy reconocido aquí en la UNAM, y le preguntó si podía hacer un libro sobre mí. Y resulta que Sergio de Régules y yo somos amigos desde hace 40 años, porque fuimos compañeros en la licenciatura. Y entonces él dijo, claro, pues Miguel es muy amigo mío, pero entonces no voy a hacer un libro solo sobre Miguel, voy a hacer un libro con Miguel, en donde nos platique un poco de su vida. Y entonces así salió el libro. Un libro es un poco biográfico, hablo mucho sobre mi trayectoria, pero también es un libro de divulgación donde se habla de relatividad, de hoyos negros y demás. Entonces en ese sentido es un libro distinto a otros, ¿no? Es un libro que me gusta mucho. Ojalá a la gente le interese. Bueno, pues tengo una familia, tengo hijos, me gusta estar luego con la familia, me gusta leer, me gusta, sigo viendo televisión y ciencia ficción, me gusta mucho la ciencia ficción. Ahorita en particular estoy volviendo a ver una que veía antes, se llama Stargate. Muy recientemente vi una que se llama The Expanse, que es buenísima serie. Y sigo viendo las que están saliendo últimamente, que están basadas en Star Wars. Son diferentes, han estado sacando series cortitas de diferentes personajes de Star Wars. Esas me gustan, pero te digo, la mejor que he visto recientemente es una que se llama The Expanse. Es la mejor serie de ciencia ficción que ha habido, yo creo que en 20 años o más. Y veo películas de ciencia ficción que también me interesan, y leo mucho ciencia ficción sobre todo. Leo autores que hacen lo que se llama óperas espaciales. Hay uno que he leído mucho recientemente que se llama Peter Hamilton, otro que se llama Alistair Reynolds, que son autores británicos que hacen ciencia ficción. Entonces eso es un poco lo que hago. También toco de repente la guitarra, no soy muy bueno, pero bueno, de repente. Soy más de rock que otra cosa. A mí me gusta el rock, sobre todo en guitarra, pues el rock más suave, porque no es una guitarra acústica, pero es el tipo de música que me gusta más, sobre todo el rock, el pop. Oigo a veces música clásica y jazz, pero sobre todo a mí me interesa leer, leo, oigo música. Me gusta el cine, me gusta la televisión, series buenas de televisión. Es básicamente lo que hago en mi tiempo libre. A veces nos vamos a una cabañita que tenemos en el bosque en Avándaro, entonces a veces nos vamos a pasar el fin de semana a Avándaro. Pero realmente esas son las cosas que me interesan, o sea, no tengo otro tipo de hobbies, ¿no?